Así es, Javi. Bueno, queremos sumar también a la conversación a José Antonio Villalobos, él es abogado y ex fiscal, para que nos explique también un poquito el detalle de este cambio de medida cautelar, esta revocación entonces de la prisión preventiva y que se le pusiera entonces ahora arraigo nacional y arresto domiciliario total. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, primero, José Antonio, cuénteme usted, que es experto en estos temas, exfiscal, ¿cómo ve que se haya cambiado entonces la medida cautelar a uno de los casos que ha sido sin duda uno de los más polémicos en los últimos 10 años, que es el de Luis Hermosilla? ¿Cómo lo ve usted que se pase de la prisión preventiva al arresto domiciliario total y arraigo nacional? Bueno, fue el resultado de una audiencia bastante extensa, donde la jueza que dirigió la audiencia finalmente en una resolución bien fundada, a mi juicio, estimó que en definitiva los antecedentes que existían ameritaban que ella pudiera cambiar esta medida cautelar de prisión preventiva tras 7 meses y fracción de una medida cautelar que es la más intensa, y además argumentando que la Fiscalía tampoco expuso antecedentes relevantes para que se mantuviera privado de libertad, es decir, cuáles eran los motivos por los cuales él debía mantenerse privado de libertad más allá de los delitos por los cuales se encontraba formalizado. Entonces, en un tema de básicamente necesidad de cautela, es decir, si era necesario que él siguiera en prisión preventiva, la jueza entendió que con los antecedentes que se le expusieron, principalmente soportes de arraigo, los informes psicológicos que daban cuenta que era una persona que no se iba a fugar de la investigación, principalmente por la conducta que tuvo desde el inicio de la investigación. Recordemos que a propósito de la entrega que hace de sus aparatos electrónicos es donde finalmente se producen todos estos hallazgos que han surgido con otras investigaciones posteriores. Y luego de eso, él siempre se sometió a las distintas declaraciones que registró efectivamente la Fiscalía a propósito de esta investigación, y por lo tanto ponderó la jueza en esa audiencia que no había ningún antecedente que ameritara que él estuviera privado de libertad, porque siempre ha estado disponible para la investigación, y luego de eso fija una cautelar que estima que es suficiente para garantizar en este caso su comparecencia al mismo procedimiento que continúa, que no se acaba, que sigue, pero evidentemente es una cuestión solamente de privación de libertad. Claro, ahora otro de los argumentos de la defensa para solicitar finalmente esta revocación de la prisión preventiva es que cuestionaron, por ejemplo, la licitud de la prueba inicial, que es este famoso audio que dio inicio a todo, o que destapó básicamente también la caja de Pandora, podríamos decir, a toda esta trama judicial, y que fue filtrado por la abogada María Leonarda Villalobos. Decían que finalmente la licitud de esa prueba inicial no era la que correspondía, ¿no? ¿Eso también fue un argumento que puede haber sido tomado en consideración? Sí, fíjate que siempre se ha cuestionado efectivamente la validez de ese medio probatorio que da origen a toda esta investigación. Ahora, evidentemente es una situación que no va a zanjar ni tampoco zanjó la jueza en la audiencia de rigor. Es una cuestión que evidentemente en audiencias posteriores, lo que se llama una audiencia de preparación de juicio oral, es donde se va a zanjar si efectivamente esta prueba es admitida o no para lo que pueda dar resultado en un juicio oral, que es una instancia muy posterior. Por lo tanto, las alegaciones en cuanto a lo que daba cuenta de la configuración de los delitos fue obviamente parte de la discusión, pero a mi juicio centralmente, y cómo decidió la jueza, tiene que ver con que si una persona puede estar frente a una investigación no privada de libertad, y en este caso entendió que con los antecedentes que existían, obviamente los antecedentes previos de una persona que primero no tiene antecedentes penales, tiene reprochable conducta anterior, luego su forma de haberse comportado con la investigación y además los informes que acompañó su defensa daban cuenta que él probablemente no se va a fugar de la investigación, y adopta entonces medidas cautelares que igualmente pueden resguardar en este caso que él siga vinculado a la investigación. Este no es un juicio, no es un proceso que va a terminar hoy día, ni el próximo mes, ni los meses siguientes. Esto va a durar mucho más, y por lo tanto esta instancia donde se va a resolver si él es culpable o inocente se debe determinar en un juicio oral, y por lo tanto no necesariamente una persona que enfrenta un proceso judicial tiene que esperar en la cárcel el resultado de su proceso judicial. Sí, sin duda. Bueno, José Antonio, los mantenemos ahí en contacto. Queríamos saber qué es lo que está pasando también en el Centro de Justicia. Retomamos el contacto con Danilo Villegas, porque también otro punto que marcó la jornada fue precisamente las declaraciones, o más bien las críticas realizadas por el propio abogado y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, que al llegar también a la audiencia criticó a algunos persecutores, dijo que el Ministerio Público no está actuando en muchas ocasiones de buena fe, y que incluso en este preciso estaba actuando de mala fe, ¿no, Danilo?
Claro, de hecho esa fue la frase con la que llegó Juan Pablo Hermosilla, indicando que habían acciones de mala fe, dando cuenta o haciendo referencia a diversas filtraciones que han aparecido, y que colocaba como ejemplo que cuando usted vea una filtración que ocurre pocos días antes de una audiencia, es finalmente porque ahí hay fiscales que actúan de mala fe, y haciendo referencia a eso fue como ingresó finalmente a esta instancia, en donde además, Flo, se vieron momentos que salen de lo común y que van a llamar la atención, como por ejemplo que se pida la prohibición de mostrar a Luis Hermosilla durante la transmisión, porque esta audiencia fue transmitida por una señal oficial en donde la prensa no pudo ingresar, pero sí hubo línea directa con lo que estaba pasando al interior mediante esta transmisión. Para esa transmisión existió la prohibición de enfocar a Luis Hermosilla, que también llama la atención porque este caso es muy mediático. Hemos visto a Luis Hermosilla con el chaleco de imputado inclusive, pero en este caso eso fue una de las peticiones de la defensa que el tribunal también acogió. Por ende, se fueron viviendo diversos elementos que salen de lo común y que finalmente terminaron con esta decisión en donde se decreta la libertad del abogado, que pasó 7 meses, los últimos 7 meses al interior de Capitán Llaver. Hablábamos de Juan Pablo Hermosilla, de su abogado hermano, quien al llegar también realizó algunas declaraciones, lo hizo igual a la salida. Revisemos parte también de lo que habló con los medios el abogado de Luis Hermosilla. Por supuesto que estamos conformes, yo creo que no fue nunca necesario que él estuviera detenido. Él siempre ha estado colaborando con la investigación, sale inmediatamente, lo que pasa es que hay que esperar la corte para saber si esto va a permanecer en libertad o van a hacer que él vuelva. Él es una persona de 68 años que no ha sido condenado por ningún delito y que por lo tanto es una persona que eventualmente, según las condenas que tiene... Bien, estamos ahí viendo precisamente la reja, sería entonces la reja de la residencia que habría acreditado. Vemos ahí el auto gris, que es donde se va a estar bajando el ex abogado penalista Luis Hermosilla en esta residencia, que ahí lo vemos precisamente con su camisa blanca, cómo se baja de este auto sub que va acompañado también, e ingresa entonces a esta residencia que fue la que acreditó ante la justicia para cumplir esta medida cautelar del arresto domiciliario total. Es una residencia en la comuna de Vitacura, en la que no se tiene claridad, por ejemplo, cuántas personas viven en esa residencia, en esa casa. Lo cierto es que va a tener que estar ahí por lo menos hasta que se vuelva a una nueva revisión también de las medidas cautelares de Luis Hermosilla. Sabemos que además Danilo nos contaba que, por ejemplo, en los próximos 5 días se va a poder apelar a esta revocación de la prisión preventiva, por lo tanto es una medida cautelar que podría cambiar su curso en los próximos 5 días. Javi, tú estás afuera, cuéntanos, ¿cuál es el ambiente en estos momentos? Hola Florencia, retomamos el contacto, sí, porque fue una entrada sumamente rápida. Nosotros nos alcanzamos a percatar de que venía ya el vehículo en el cual se trasladó desde Capitán Llaver hasta su domicilio, declarado aquí mismo en la comuna de Vitacura, en el que se fijó para el cumplimiento del arresto domiciliario, como lo habíamos mencionado antes. Esta medida cautelar que se da a raíz de esta misma audiencia de revisión, en donde, bueno, efectivamente va a estar cumpliendo acá en su domicilio particular que se fijó para el cumplimiento de esta medida en la comuna de Vitacura. Nosotros nos vamos a mantener aquí sumamente atentos a ver si es que se da algún otro tipo de reacción, porque recordemos que ya conversó con los medios a la salida ya de su arresto total, pero ya en esta misma cautelar vamos a ver si es que va a querer conversar con nosotros, vamos a ver y también intentar ahí la posibilidad de ver si es que hay algún otro tipo de reacción a raíz también de esta misma nueva medida cautelar que se va a estar cumpliendo acá en la comuna de Vitacura, Florencia. Sí, Javi, antes de volver con el entrevistado, te quería consultar, tú que estabas ahí, ¿en el auto iba Luis Hermosilla acompañado de más personas? ¿Iba solo con el piloto, con el conductor o quiénes iban en el auto? ¿Pudiste ver algo? Nosotros, la verdad es que, mira, para que nos hagamos una idea, mi camarógrafo, si es que puede mostrar un poquito la reja nada más, solamente la reja, es alta, que es sumamente cerrada, entonces nosotros pudimos solamente, y aparte alta, entonces nosotros solamente pudimos observar que sí, que él descendió acompañado con una persona, pero puntualmente ellos hicieron incluso ingresos sumamente rápido hacia el domicilio, por lo tanto no pudimos saber también de quiénes se trataba, quiénes lo estaban acompañando, particularmente acá
en las primeras horas, ya los primeros minutos de cumplimiento de esta misma medida cautelar nueva, de este arresto domiciliario total que tendrá que cumplir acá Luis Hermosilla en la comuna de Vitacura, Florencia. Perfecto, Javi. Bueno, nos quedamos atentos. Vamos a retomar ahora el contacto con José Antonio Villalobos, abogado y exfiscal, porque José Antonio, me gustaría comentar contigo o consultarte para ver qué es cómo tú lo ves, cómo tú lo analizas, estas críticas, estas duras críticas que realizó durante esta jornada al llegar al Centro Justicia el hermano y abogado de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, que básicamente criticó a algunos persecutores y dijo, además, el Ministerio Público no está actuando de buena fe y en estos casos está actuando de mala fe. Es una acusación sumamente grave. Sí, es una acusación grave. Yo creo que las relaciones evidentemente están muy complicadas entre la defensa de Luis Hermosilla y efectivamente la Fiscalía. Y no solamente por eso, yo creo que también han habido muchos inconvenientes en temas donde se ha pedido incluso inhabilitar a la fiscal regional del caso, que es la fiscal Lorena Parra, a propósito de estas comunicaciones que habría tenido con el abogado Luis Hermosilla. Entonces, habían ciertas peticiones en relación con una campaña en la cual ella estaba para ser efectivamente nombrada fiscal regional y por lo tanto entiende la defensa que eso podría inhabilitarla para seguir con el caso. Principalmente porque esto se conecta con lo que también alega la defensa, esto del principio de objetividad, porque cuestionan que efectivamente una persona que está a cargo de una investigación, si ha tenido algún contacto, ¿cierto?, donde se le ha pedido una suerte de colaboración para una campaña, en este caso de fiscal regional, evidentemente no va a estar cumpliendo con el principio de objetividad para investigar una causa en su contra, y precisamente porque va a aparecer con la mayor severidad posible, sin que esto en definitiva pueda en alguna medida sentarse dentro de las bases de un procedimiento que ellos han entendido que ha sido injusto. Entonces yo creo que por ahí vienen un poco las críticas. Evidentemente hay querellas incluso que ha interpuesto el abogado Juan Pablo Hermosilla a propósito de distintas filtraciones que han existido, donde también han vinculado a los fiscales que están a cargo de la investigación. Entonces yo creo que es un tema muy complejo, donde la relación está muy complicada y evidentemente es una situación que va a afectar a la investigación. Hoy día hay que esperar la resolución, como se ha dicho ahí, de la Corte de Apelaciones una vez que los fiscales deduzcan un recurso de apelación, que tienen 5 días para interponerlo. La Corte de Apelaciones debe resolver esta situación a la brevedad una vez que se interponga el recurso, y si confirman la resolución de la jueza, bueno, él se va a mantener en un arresto total más las otras medidas cautelares en espera del resultado final del proceso, que es efectivamente donde un juicio oral con 3 jueces van a decidir acerca de su culpabilidad o de su inocencia. Sí, qué bueno que mencionó José Antonio el tema de las filtraciones, porque otro de los argumentos también que fueron utilizados o que fueron considerados también incluso en esta revocación de la prisión preventiva es precisamente que se vulneraron algunas diversas garantías o derechos del abogado con estas filtraciones de diferentes antecedentes de la causa, como algunas conversaciones del teléfono del propio Hermosilla. De hecho, tenemos las declaraciones de su abogado, Juan Pablo Hermosilla. Te invito a que las pasemos a revisar y luego seguimos comentando. Ha prestado, yo creo que unas 10 declaraciones con estos fiscales, con otro fiscal, con todo el mundo que lo cita. Él está dispuesto a prestar declaración. Son declaraciones extensas y largas. Se presentó, recuerdan ustedes, voluntariamente cuando quedó sujeto a prisión preventiva originalmente. Y la verdad es que lo que hay que hacer es llevar esta causa a juicio. Eso es lo que hay que hacer, hay que llevar esta causa a juicio y parar las filtraciones y obligar a que los fiscales se comporten conforme a la ley, como nos exigen legítimamente a todo el resto de los ciudadanos. Pero no pueden haber más filtraciones. Si hay filtraciones hay que castigar a los fiscales que hayan hecho las filtraciones y tienen que dejar de manipularse estas causas como han sido manipuladas. Desde muchos meses antes de que Luis se fuera preso, lo que pasa es que empiezan a filtrarse determinadas cosas y acuérdense que empiezan a escogerse algunas cosas. Habla con muchos funcionarios judiciales, pero escogen algunos. Por ejemplo, sabemos que no filtraron ellos las declaraciones de Lorena Parra. Ahora, claro, ahí escuchamos también cuáles son los argumentos también de Juan Pablo Hermosilla respecto a las filtraciones. Dice que se tienen que investigar, dice que se tienen que perseguir. Pero ahora también el Ministerio Público, tengo entendido que tiene al menos 5 días para poder apelar esta revocación de la prisión preventiva, ¿no? Sí, son 5 días que tiene la Fiscalía y también los abogados querellantes para deducir un recurso de apelación que entiendo que ya han anunciado, ¿no? Efectivamente, lo más probable es que vayan a recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago para que revise finalmente esta resolución de la jueza, que, insisto, es una resolución a mi juicio bien fundada, ¿eh? Yo creo que la jueza se tomó el tiempo para analizar todos los antecedentes,
por lo menos históricamente se trata de una jueza que es bastante acuciosa, minuciosa, y por lo tanto ella fundó muy bien la resolución para entender que esto no es el resultado de un proceso de culpabilidad o de inocencia. Eso es lo que hay que explicar. No es que Luis Hermosilla haya sido declarado inocente hoy día y que haya salido en libertad y que no tenga ninguna sanción. Es básicamente entender que hay un proceso y en ese proceso él tiene que enfrentarlo con una medida cautelar que en este caso se entendió que ya no debía ser la prisión preventiva luego de 7 meses y básicamente tiene que estar privado de libertad en su domicilio, que es el domicilio que fijó para estos efectos. Por lo tanto, hay que esperar primero la resolución de la Corte, que puede ser como ha ocurrido en otros casos, por ejemplo en el caso de Katy Barriga, que se dio libertad, la Corte la revoca y por lo tanto ya tiene que volver. En este caso puede ocurrir lo mismo, que si la Corte de Apelaciones revoca la resolución, Luis Hermosilla tendría que volver a prisión preventiva y continuar en un tiempo, ¿cierto?, hasta que se resuelva una situación distinta. Sí, sin duda. Ahora, otro punto también que fue considerado es que la defensa intentó de alguna manera desacreditar también esta acusación, por el cual también fue formalizado Hermosilla, que es el cohecho, porque ellos decían que finalmente todos estos pagos a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y también de la Tesorería General de la República se efectuaron antes de que finalmente Luis Hermosilla integrara o formara parte de la defensa de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, ¿no? Claro, hay varios cuestionamientos que se hicieron a las imputaciones que tiene la Fiscalía. Entre ellos, esta figura supuesta del soborno que habría él ejecutado a personas de servicios públicos, en este caso el Servicio de Impuestos Internos. Y principalmente porque la defensa asevera que Luis Hermosilla no tenía ningún contacto con esas personas y que quien tenía ese contacto era otra imputada de la investigación. Entonces, entender que él era partícipe de este supuesto soborno, si no tenía contacto con las personas, tampoco les efectuó pago y tampoco les hizo solicitudes, básicamente es entender que no está configurado el delito. Entonces, la discusión respecto de las imputaciones versó principalmente respecto de la intensidad de la acreditación de estos delitos. Por lo tanto, si están, dice la defensa, muy cuestionados estos delitos, esta configuración de delitos, evidentemente que es una situación que tiene que ceder en beneficio de la persona que enfrenta la investigación. Y la Fiscalía no fue capaz, evidentemente, de dar otro argumento que lo que se había entregado anteriormente. Entonces la jueza entendió que no había un riesgo ni una peligrosidad adicional que instara la mantención de esta medida cautelar de prisión preventiva y por eso entendió que ya estaban básicamente aterrizadas las imputaciones, no existían tampoco diligencias investigativas que pudieran ser un obstáculo, por ejemplo, Luis Hermosilla para ella, y en ese sentido entendió que ameritaba modificar esta medida cautelar y disponer una que igualmente creo yo que puede satisfacer en definitiva la necesidad de cautela, que es un arresto domiciliario total. Él va a estar privado de libertad en su casa y la policía tiene que fiscalizar ese cumplimiento del arresto domiciliario total, que él debe estar todo el día en su domicilio, salvo que un juez lo autorice a realizar una salida muy particular, por ejemplo, a un tratamiento médico, a una asistencia médica, o algún trámite particular, y para eso tiene que autorizarlo un juez. Ahora, por parte también de los argumentos que han intentado también enfatizar por parte del propio Ministerio Público, se apuntó también que Luis Hermosilla no ha colaborado con la investigación, que tampoco ha estado aportando antecedentes que efectivamente sean relevantes para poder esclarecer también cómo fue la dinámica, por ejemplo, de los hechos y las otras aristas que han surgido a raíz de este mismo caso. Es decir, en eso también se está tratando de afirmar el Ministerio Público la no colaboración de Luis Hermosilla, ¿no? Claro, la Fiscalía ha entendido básicamente que él no ha colaborado con la investigación porque no adhieren sus declaraciones a la tesis que tiene la Fiscalía. Yo creo que más allá de entender una colaboración o no colaboración, lo que están esperando probablemente es una confesión de los delitos y eso no es colaboración propiamente tal, ¿no? Yo creo que la colaboración está reflejada desde que tú, por ejemplo, estás disponible para todos los actos del procedimiento y en cierta medida te sitúas frente al interrogatorio dando tu versión de los hechos y situándote en esa versión de los hechos, pero no necesariamente efectuar una confesión. No hay que confundir la colaboración con una confesión de delito. Claro. Fíjese que yo diría que abona a la tesis de la defensa, por ejemplo, desde el inicio de la investigación, cuando se dispone finalmente una entrada de registro al domicilio de Luis Hermosilla y a sus dependencias, a sus oficinas, donde se le va a incautar estos soportes electrónicos. Pasaron como 3 o 4 días, si no me equivoco, entre que ya se sabía de esta solicitud que se había efectuado y que se materializara finalmente esta orden de entrada y registro a sus dependencias. Entonces, uno podría pensar perfectamente, Luis Hermosilla pudo haber, por ejemplo, destruido ese aparato electrónico que hoy día ha sido fruto de muchas aristas investigativas que han llevado a cabo incluso
a que ministros de la excelentísima Corte Suprema salgan del cargo, y que incluso hoy día hay apertura a otra investigación respecto de una ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Entonces, yo creo que eso también es un elemento a considerar desde que estuvo disponible inicialmente para todos los actos del procedimiento. Y eso es lo que entiendo que la defensa trata de transmitir, que se trata de una colaboración y una disposición plena siempre para con la investigación. Y aquello es lo que la jueza pondera, ¿no? La jueza no se centra finalmente en cuál es la pena que él puede cumplir, si la pena es efectiva o no, pero hace un análisis de ello y centralmente lo que resuelve es precisamente si está disponible o no para continuar en este proceso investigativo que va a durar un tiempo, probablemente incluso un año más, donde vamos a entender recién que él va a estar enfrentando tal vez un proceso de un juicio oral donde se va a determinar efectivamente su culpabilidad o su inocencia. José Antonio, ¿tú crees que el juicio podría durar un año más? O sea, perfectamente podríamos vernos enfrentados, por ejemplo, a una investigación con el plazo máximo de investigación legal, que son 2 años. Claro. Y luego de eso vienen todas las instancias posteriores, que son una audiencia de preparación de juicio oral, donde van a haber discusiones importantes, como la que tú decías, respecto de la licitud o ilicitud de esta prueba originaria, que es el audio que se graba de forma ilícita, y luego se va a fijar un juicio oral donde 3 jueces van a tener que decidir respecto de su inocencia o su culpabilidad, y también en conjunto con los otros imputados. Por lo tanto, perfectamente puede pasar un mes en que tengamos noticias de él. Sí, sin duda. José Antonio, lo que no me queda claro es, por ejemplo, ya porque también el Ministerio Público dice que la prueba del audio de la grabación que realizó la abogada María Leonarda Villalobos es completamente lícita porque fue grabada por ella misma y ella estaba presente en ese punto, en ese encuentro, en el momento en el que se grabó. Tú que conoces mejor, ¿cuándo se traspasa o se transgrede esa línea de la legalidad al grabar un audio, una imagen, un video? Lo que pasa es que lo que se discute efectivamente es lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en términos de secreto profesional. Aquí lo que se ha argumentado, por ejemplo, por parte de la defensa es que eso estaría encuadrado dentro de lo que es el secreto profesional y por lo tanto no podría entenderse que ese audio obtenido de manera ilícita, porque es de manera oculta, pueda ser utilizado de forma lícita. Ahora, ¿qué dice la Fiscalía y qué dicen los otros persecutores? Dicen, mire, el secreto profesional no ampara finalmente la eventual comisión de delitos y por lo tanto, como Luis Hermosilla en esa reunión estaba prácticamente dando antecedentes de posible comisión de delitos, porque dice, necesitamos una caja negra con dinero en efectivo para pagar finalmente sobornos a funcionarios públicos, que no lo dice con esas palabras, pero prácticamente se entiende de eso. Eso no estaría amparado por ningún secreto profesional y por lo tanto era muy posible y muy factible que alguien pudiera grabarlo sin que eso necesariamente signifique que sea ilícito. Y en ese sentido hay 2 tesis, ¿cierto?, que van a tener que ser resueltas una vez que esto se discuta en una audiencia de preparación de juicio oral, cuando la Fiscalía decida ya acusar a Luis Hermosilla y pedirle cuáles van a ser las penas que ellos estiman que son procedentes, y en esa audiencia, que es una audiencia técnica, deberá resolver un juez si es admisible o no esta prueba que dio origen finalmente a toda esta investigación. Sí, queda largo aliento entonces para poder determinar finalmente si el video es lícito o no. Ahora, otra de las medidas cautelares, porque sabemos que ya es el arresto domiciliario total, el arraigo nacional, pero además también la prohibición de comunicarse con los coimputados. ¿Cómo la Fiscalía, el Ministerio Público, la Justicia puede garantizar de que efectivamente, porque no sabemos, por ejemplo, si en esa casa, quiénes más viven en esa donde Luis Hermosilla acreditó finalmente que va a cumplir esta medida cautelar, si es que hay más gente o no? ¿Cómo tú que conoces estos temas, cómo se puede garantizar que, por ejemplo, no exista una comunicación a través de con los otros coimputados? Sabemos que obviamente los teléfonos van a estar intervenidos probablemente o requisados, no sé, pero ¿cómo se puede garantizar eso? Es difícil, diría yo, resguardar finalmente precisamente esa medida cautelar, porque hoy día con todos los medios tecnológicos que existen, claro, alguien podría entender que se puede vulnerar efectivamente esta comunicación o esta prohibición de comunicación. Ahora, tampoco es tan relevante porque finalmente Luis Hermosilla estuvo, entiendo, en prisión preventiva con algunos de otros imputados vinculados a la investigación y ahí no había ninguna prohibición de comunicarse con ellos en el penal. Por lo tanto, yo creo que hoy día las relaciones están tan complejas que no veo quizás la intención de Luis Hermosilla de pretender comunicarse con
con los otros imputados para llevar adelante su tesis de defensa, porque lo que ha ocurrido precisamente es que las tesis de cada uno de ellos han terminando perjudicando a Luis Hermosilla, y en ese sentido cada uno tiene su tesis de defensa. Por lo tanto, no veo que la intención de Luis Hermosilla o de su defensa sea ponerse de acuerdo con los otros imputados para llevar adelante una tesis conjunta de defensa. Creo que las relaciones, al igual que con la Fiscalía, están bien complicadas con los otros imputados, y en ese sentido veo poco probable que esto se pueda infringir y que él pretenda comunicarse con los coimputados de la investigación para llevar adelante una tesis distinta. Tampoco están las confianzas para ello, y en ese sentido creo yo que él va a instar por primero tratar de confirmar esta resolución y mantenerse preparando su defensa para lo que viene más adelante, que es un juicio oral. Se viene sí o sí el juicio oral, claro. Claro, eso es lo que la Fiscalía por lo menos ha adelantado. Ha solicitado. Claro, que no hay posibilidad, por ejemplo, de un término anticipado, que es lo que se denomina un procedimiento abreviado, donde el fiscal llega a un acuerdo con un imputado para proponerle una pena menor a la que podría enfrentar en un juicio oral. José Antonio, ¿y por qué en este caso no podría ser un juicio abreviado, por ejemplo, o no se podría solicitar el juicio abreviado? Yo creo que por penas es posible que la Fiscalía pudiera plantearlo, pero me parece que es un caso donde ha habido tanto cuestionamiento que aparecería muy complejo para la Fiscalía luego de, por ejemplo, instar por la prisión preventiva de alguien y decir que va a tener penas de cumplimiento efectivo en la cárcel, apareciendo posteriormente ofreciendo un procedimiento abreviado con penas en libertad, en circunstancias que ha sido un caso tan mediático que ha afectado tanto la fe pública, que yo creo que por política criminal la Fiscalía debiera instar por la realización de un juicio oral donde los jueces resuelvan la tesis de la Fiscalía o la tesis de Luis Hermosilla. Sí, sin duda. Ahora, otro de los argumentos también que fueron considerados era porque esta cautelar, según también lo que decía la propia defensa de Hermosilla, es que esta cautelar amenazaba con ser una pena adelantada. ¿A qué se refiere eso? Claro, lo que pasa es que, para explicar un poco, la medida cautelar no es una condena. Efectivamente, la medida cautelar se entiende para que la persona esté vinculada a la investigación. Cuando se cumplen ciertos requisitos, que son principalmente la gravedad del delito, la pena que probablemente pueda enfrentar la persona, las circunstancias en las cuales se cometieron, evidentemente que la ley establece que para ciertos delitos, bajo esas circunstancias, se amerita la prisión preventiva y el juez la puede decretar. Ahora, eso en ningún caso significa que esté cumpliendo esa medida cautelar de prisión preventiva a título de una condena que se le pueda imponer a futuro. Y por lo tanto, si la Fiscalía argumentaba, por ejemplo, que Luis Hermosilla en un eventual juicio iba a ser condenado a una pena privativa de libertad, eso no puede asociarse a la prisión preventiva. Es decir, no puede ser un argumento para que él esté privado de libertad, porque probablemente la Fiscalía entiende que él va a cumplir efectivamente una pena una vez que lo condenen. Y eso tiene que ver en conexión con la presunción de inocencia. Él no está condenado hoy día, solamente está formalizado, y luego la Fiscalía tiene que acreditar en un juicio, más allá de toda duda razonable, que él ha incurrido en las conductas delictivas que permiten que el tribunal lo condene. Por lo tanto, es un proceso. En el proceso tú tienes que tener medidas cautelares para enfrentar este proceso, que estés disponible si la Fiscalía te cita, si te citan a una audiencia, y básicamente ese es el objetivo de las medidas cautelares. No cumplir una pena anticipadamente. Ese es el argumento que entiende la jueza y que efectivamente está en conexión con todas las normas que rigen nuestro proceso penal. Ahora, es común, por ejemplo, que tras una investigación tan mediática, tan polémica, de 205 días en los que estuvo Luis Hermosilla en prisión preventiva en Capitán Llaver, se termine revocando esta medida cautelar. En otros casos, por ejemplo, que hemos visto que también han sido bastante bullados, también han habido revocación de medidas cautelares de prisión preventiva, arresto domiciliario, después regresan. Pero es común que después de, por ejemplo, unos 7 meses de investigación, las medidas cautelares cambien de manera tan radical. Bueno, sí, yo diría que un tiempo, el tiempo de privación de libertad bajo una medida cautelar es un elemento siempre novedoso, o sea, es un nuevo antecedente que tú puedes vertir en una audiencia para pedir la modificación. Me parece que 7 meses de privación de libertad es un tiempo importante, porque la investigación precisamente tiene una duración máxima de 2 años, por lo tanto, si tú haces un análisis, evidentemente que en un proceso judicial tienes que tener medidas cautelares, pero no necesariamente tiene que ser la más gravosa, que es la prisión preventiva.
Ahora, eso depende mucho de los criterios de cada tribunal. Aquí a Luis Hermosilla se le negó anteriormente su revocación de prisión preventiva por una jueza. Esto también fue confirmado por la Corte. Hoy día hemos visto casos distintos. Por ejemplo, en el caso de Katy Barriga se le otorga la libertad, la Corte estima lo contrario. Y ahora vamos a tener probablemente una decisión de la Corte que hay alguna posibilidad que también entiendan que Luis Hermosilla debe volver a prisión preventiva porque básicamente entienden que los delitos son graves y por tanto tiene que estar privado de libertad. Entonces va a ser importante conocer cuál es el resultado de esa apelación y qué van a entender los ministros de la Corte de Apelaciones con la situación de Luis Hermosilla en relación con los delitos que han sido hoy día objeto de cuestionamiento. Lo importante es que la Corte de Apelaciones tiene que pronunciarse respecto de la resolución que dictó la jueza en relación con la medida cautelar y la necesidad de cautela. Bien, José Antonio Villalobos, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco, para analizar más en profundidad también y ver cuáles van a ser las implicancias entonces de esta polémica decisión de revocación de la prisión preventiva de Luis Hermosilla. Muchas gracias, que estés muy bien, buenas tardes. Igual, buenas tardes.